Son las 7:30 de la tarde, las 6:30 en las Islas Canarias. Sean muy bienvenidos todos a la redacción abierta en El Toro Televisión para analizar lo que es noticia este viernes 21 de octubre. ¿Cómo va de veloz el mes? No sé si tienen la misma percepción que yo. Empezamos hablando de Italia. En Italia se van dando pasos programados, pasos previstos, pero pasos importantes. Mattarella, Giorgio Mattarella, que es el presidente de la República Italiana, ha decidido hoy pues, que efectivamente pues, pa'lante con el gobierno de Giorgia Meloni, la líder de Fratelli d'Italia, que ha presentado ya a sus ministros después de la reunión preceptiva y protocolaria con el presidente de la República. Así es que la Meloni está a un paso corto, de convertirse en la primer ministro de la República Italiana, del país, uno de los países de Europa con el que aparentemente tenemos más que ver, con el que socialmente tenemos más que ver, con algunas cosas en las que afortunadamente no tenemos que sufrir algunos de los daños que sufren en Italia por determinadas sociedades, ya saben, a las que algunos llaman mafia, ¿no? Y también la corrupción política, que ha sido muy intensa, pero socialmente, humanamente hablando, las familias españolas y las familias italianas son de lejos las que más se parecen en Europa. Tal vez se podía hacer un análisis con las portuguesas, yo las conozco menos, no lo sabría hacer, pero en cualquier caso, lo que está pasando en Italia, el que los italianos elijan mayoritariamente al partido de Meloni, a Fratelli d'Italia, pues puede verse reflejado en la política española, porque la tentación del voto a gente que defienda con mayor intensidad valores y que esté menos por el pasteleo de la política, cual es el caso anterior en Italia y actual y anterior en España también, pues tal vez tenga algo que ver lo que pasa hoy en Italia con lo que pueda pasar algún día en España. Bueno, ya saben que, volviendo al panorama español, considero una obligación moral que quiero compartir con ustedes. Quiero que ustedes apoyen esta iniciativa que tiene un servidor y que a lo mejor pues, no consigue nada, o a lo mejor sí, no lo sé. Hemos conseguido algo en otras cosas, luego les cuento, pero vamos, yo tengo el interés de que la España política se dé cuenta que tiene que ser reactiva con un problema que nos está devorando, nos come las patas y nos come por dentro, que es el problema de la droga. La droga no solo afecta a las familias que tienen a alguno de sus miembros metido como usuario de estas cosas de la droga, ¿no? No, afectan a todo, afectan a la sociedad, a las leyes, a la policía, a los juzgados, al orden, a la autoridad, al respeto por esas leyes. Y si no queremos convertirnos o tener alguna región de nuestro país que se parezca más a Sinaloa y su famoso cártel que a una provincia de un país europeo, tenemos que actuar. Y eso se hace con leyes, eso se hace con programas políticos y con dejar que los ciudadanos hablen después de expuestas las razones políticas que acoten el recorrido de la droga aquí. Hoy les traigo imágenes del día, como siempre. Yo solo me remito a lo que conozco de lo que está pasando. Van a ver un barrio de Madrid, precisamente muy cercano a la Asamblea de Madrid, la Villa de Vallecas, donde se han producido 24 detenciones y han incautado una cantidad. Lo que pasa es que las imágenes son muy relevantes porque ahí van a ver cómo las instalaciones y los medios de la policía para descubrir cómo, dónde y de qué forma se transporta y se guarda la cocaína en estos especie de centros de redistribución, pues cómo se producen dentro de la ciudad de Madrid, ¿no? Bueno, por ahí lo ven. Como digo, 24 detenidos en esta operación antidroga. Muy bien, pues vean, las pistolas, el dinero, todo esto ya forma parte del entorno absolutamente obvio que casi se me olvidaba relatar. Bueno, pues cómo lo esconden, cómo lo tienen, qué artilugios y con cuánto dinero se hacen después de colocar estos productos, las drogas, en nuestra sociedad.
Hasta aquí el tema de la droga. Antes les decía que hay cosas en las que empujamos y vamos consiguiendo algo. Vale, pues esta es una de ellas. Es el asunto de la ocupación. Los vientos están cambiando. El Partido Socialista dijo que iba a legislar para proteger a la propiedad, es decir, contra los ocupas. Ahí me voy a reír mucho porque esto les va a diferenciar claramente de Podemos, que sigue en que esto es un invento de la derecha. Pues no, no es un invento de la derecha. Y esto hemos visto esta semana varios edificios, varias ocupaciones, varias desocupaciones. En fin, que el problema está absolutamente vigente. Esto no es un invento, esto afecta a cientos de miles de familias españolas, o les ha afectado, o tienen parte de la familia que no vive porque no le están pagando el alquiler en esa modalidad nueva que es el Inquiocupa. El que viene a tu casa, paga un mes de alquiler y te deja de pagar y luego sácalo de ahí. Bueno, pues como les decía, Feijóo ha dicho en Barcelona, que es una ciudad completamente asaltada por los ocupas, los defiende hasta la alcaldesa Ada Colau, ha dicho que él quiere que el desalojo de los ocupas se produzca en 24 horas. Un desalojo en un plazo máximo de 24 horas a aquellos que no puedan acreditar un título jurídico válido para estar en la vivienda donde viven. Un desalojo inmediato en el caso de una flagrante ocupación, es decir, en el caso de que veamos a la gente como está tirando una puerta y entrando en la vivienda. En ese caso, un desalojo inmediato de la misma. Bueno, aprovecho para anunciarles que el sábado a las 10:30 de la noche vamos a tener, como siempre, Más se perdió en Cuba, y que lo vamos a dedicar en su integridad al problema de la ocupación y a dar voz a personas que tienen ese problema y que no saben cómo salir de él, y que a muchos les ha llevado a depresiones severas, a la consulta de alguien que les ayude psicológicamente, porque es muy duro pues que tengas un inquilino que te deje de pagar y estés ahí 3 años para poderlo sacar de la vivienda, o que te la hayan ocupado algunos que luego se dedican al trapicheo de drogas, en fin, todas esas cosas, circunstancias que conocerán de primera mano mañana sábado a las 10:30 de la noche. Muy bien, cambiamos de asunto, porque hoy Sánchez ha tenido, siempre tiene, el que trabaja con malas artes siempre tiene suerte, parece esto, es injusto, pero así es. Ha conseguido que no le devuelvan a Economía los presupuestos generales del año que viene, del 2023. ¿Cómo lo ha conseguido? Pues ya saben, pitas para todos. A Esquerra Republicana. ¿Qué le da a Esquerra Republicana? Que ya no es aquella imagen de chuleta de Gabriel Rufián. Ahora ya dice que, bueno, que se puede aparcar lo de despenalizar el delito de rebelión, que, bueno, que si acaso, pues eso ya más adelante, que ahora han retirado la enmienda de totalidad que tenían a punto de presentar y van a apoyar los presupuestos. Lo mismo va a hacer el PNV, el Partido de Negocios Vascos. Estos, bueno, han conseguido, fíjense, que les vuelvan a renovar la ley del cupo, lo que irónicamente llaman muchos en Internet el cuponazo. Sí, les ha tocado el cuponazo y la bonoloto a la vez. Y Bildu, pues lo mismo. La moneda de Bildu se paga en etarras sacados de las cárceles, ¿no? Pues como diría Sánchez, pues eso. Al final, esto se va a dilucidar en una votación el próximo jueves, que tiene el interés de que los que están en contra de esos presupuestos van a explicar sus argumentos, pero que ya les anunció que van a perder y que Sánchez va a continuar con esos presupuestos que después del jueves se empezarán a negociar en clave de las diferentes enmiendas que, no a la totalidad, pero en parte de las partidas, hayan presentado los diferentes grupos políticos. Los socios de Sánchez allanan el camino de los presupuestos. ERC, PNV y Bildu finalmente no presentan enmienda a la totalidad y facilitan su aprobación. Los independentistas catalanes han mantenido el suspense hasta el último minuto y prefieren dar espacio a la negociación. Eso sí, los republicanos avisan de que todavía están muy lejos de poder aprobar las cuentas y aseguran que tienen un amplio margen de mejora. Un gesto al que Sánchez ya ha reaccionado. El presidente del Gobierno no descarta una modificación del delito de sedición si hay mayoría en el Congreso. El Gobierno de España
mantiene su compromiso de, si se produce digamos una mayoría parlamentaria para reformar y homologar a Europa, pues el Gobierno de España cumplirá con uno de sus compromisos de investidura, uno personal mío. El PNV también ha renunciado a vetar los presupuestos tras alcanzar un acuerdo con el Gobierno para renovar el cupo vasco, un asunto fundamental para Euskadi. Sin embargo, el Gobierno no tiene atados los votos favorables para su votación final. PP, Vox, Ciudadanos y Junts ya han comunicado el veto a los presupuestos. Cuca Gamarra incluso los ha calificado de irreales y electorales. Son irreales porque formalmente todas sus previsiones, como les decía, han sido superadas por los organismos nacionales e internacionales, tanto públicos como privados. En la misma línea, el portavoz parlamentario de Vox, Espinosa de los Monteros, tacha al Ejecutivo de irresponsable y ajeno a las necesidades de los españoles. En total, el Gobierno va a recaudar 50.000 millones de euros más en impuestos caídos del cielo. Impuestos que, para más no van a lo importante, no van a resolver los problemas de los españoles. Mientras que la líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha dicho que el proyecto supone un saqueo a la juventud. Estos presupuestos de Sánchez son el saqueo de la juventud española, la ruina de la clase media y trabajadora. En cualquier caso, pese a no ser un paso definitivo, lo cierto es que el Gobierno ha superado un primer escollo importante de cara a aprobar los presupuestos. ¿Pero se hará finalmente con el apoyo de sus socios? Y ahora vamos a hablar de un asunto que va a preocupar, y mucho estoy seguro, a padres, tíos y abuelos de niños, de niñas en edad adolescente. Hay una encuesta de la Fundación ANAR, que se ocupa de ayudar a niños y adolescentes en riesgo, que dice que 1 de cada 4 de los niños encuestados o de los adolescentes encuestados reconoce haber participado en acoso a través de las redes sociales, lo que se llama ciberbullying, a sus amigos, compañeros o conocidos. Es un 25% de esto que estoy hablando. De ello quiero comentar la situación con don Javier Urra, que es psicólogo y que además fue el primer defensor del menor que hubo en España. Muy buenas tardes, don Javier, y gracias por atendernos. Oye, encantado, Javier, de estar contigo y más de hablar de un tema que ya hace años, ¿te acuerdas?, nos ocupa, nos preocupa, y que además el acoso escolar no va menos, pero sobre todo es que el ciberacoso entra en el hogar, entra en tu habitación, entra en la pantalla. Y por lo tanto, la razón mayor del suicidio infanto-juvenil viene de la mano del acoso escolar. Se habla mucho de ello, pero no estamos consiguiendo intervenir suficientemente desde las escuelas, desde los institutos, desde los maestros, desde los profesores, y tampoco los padres educan mucho en ese sentido, de que no se sea cobarde, que se denuncie, que no se sea agresor y que si se es la víctima se transmita. No se puede ir a un colegio, Javier, con miedo. Sería como ir al trabajo con pánico. Realmente es terrible. Un horror, pero un 25% es una barbaridad de nuestros adolescentes. Bueno, lo es, pero aparte de ese estudio de la Fundación ANAR, hay otros estudios donde hay un porcentaje de un 6, un 7% de chicos que reconocen que son agresores. Es decir, que es que lo reconocen y no lo valoran como una cosa profundamente perjudicial y grave. Yo creo, Javier, que el que no sufre no entiende muy bien el sufrimiento de los demás. Y a veces a un alumno le dice, mira, vas a estar 6 meses en una clase de chicos que tengan 3 años más que tú, para que veas que ahí no puedes imponer tu ley, que ahí no puedes ser un mafioso, al revés, que ahí te has de proteger. Bueno, yo creo que las víctimas muchas veces hay que educarlas también a tener habilidades sociales, a tener un grupo de iguales que sepa defenderle, pero es verdad que hay que educar a los niños en el respeto al que es distinto, por capacidad cognitiva, por orientación sexual, por raza, por un físico que es distinto. Me pareció terrible las imágenes que transmitieron los medios de comunicación cuando vimos a un niño de las Islas Baleares que el día de su cumpleaños llevaba una tarta y todos se reían de él porque era un gordo de mierda. Esto, yo no sé si somos capaces de calcular el dolor que genera en alguien que depende de sus iguales. Por lo tanto, una escuela, un hogar, es un lugar donde hay que informar,
pero sobre todo donde hay que formar, donde hay que educar. Y claro, el acoso escolar es muy mal presagio para el futuro en la vida laboral, con la pareja, en la sociedad. Por lo tanto, es un tema esencial y te agradezco que abordéis este tema. Nada, es un placer. Urra, una pregunta que a mí me preocupa porque no termino de entenderla. Es que muchos dicen que no se daban cuenta de estar participando en esa maniobra, en ese concierto de acoso. Bueno, déjame que lo dude, ¿no? Primero, todo el mundo, también los niños, saben excusarse, saben mentir y saben relativizar el problema. Aquí el problema es el de la presión de grupo. Tú fíjate que el otro día en la residencia que gritaron putas, infómanas, lo hicieron en grupo. Tú fíjate que el acoso escolar se da en grupo. Tú date cuenta de que algún abuso, alguna agresión, alguna violación se hace en grupo. No. La gente tenemos responsabilidad individual. Tenemos que saber decir no. ¿Qué es eso de la obediencia debida? ¿Qué es eso de la presión de grupo? Por lo tanto, bueno, entiendo que puedan eximirse de responsabilidad. Puedo creerles en que no sepan el dolor incalculable. Es más, Javier, creo que ni tú, ni yo, ni quienes están viendo este programa alcanzan a saber lo que se sufre. Pero te voy a decir una cosa, Javier. Hace poco vino a casa a entrevistarme en una televisión. El tema era el acoso escolar. Bueno, empezamos a hablar y de pronto el cámara empezó a llorar y a llorar y a llorar. Bueno, yo malamente seguí la entrevista del periodista y cuando acabamos le dije, ¿qué te pasa? Y me dijo, yo fui víctima de acoso escolar en la misma edad del chico del que estamos hablando. Bueno, sería un muchacho, ¿qué años podía tener? 30 años, físicamente muy desarrollado, un deportista. No. El tiempo no todo lo cura y este fue un buen ejemplo. Bueno, pues supongo que compartirás mi alegato. Padres, tíos, abuelos, los que estéis en contacto con adolescentes, sobre todo, que no jueguen con esto porque es un arma que carga el diablo clarísimamente y que eso depende, es una responsabilidad última de la familia a la que ni queremos ni debemos renunciar, ¿no es eso? Es verdad, y yo creo que hay una responsabilidad en las escuelas que es llamar a los padres, pero nos hace falta padres que no sean equívocos abogados de los hijos. Nos hace falta progenitores que no tengan miedo de sus hijos. Oiga, si su hijo es un agresor, tiene un problema, porque no es querido, quiere simplemente que se le tenga miedo al asunto y hay que ayudarle. Pero esa ayuda empieza por evitar que siga acosando, ridiculizando, dejando, dañando. En cuanto a la víctima, también hay que buscarle fórmulas para que se sepa enfrentar a una realidad. En cuanto a la inspección educativa, yo hablo mucho con los inspectores. Es fundamental que no sea el niño víctima el que se traslade a otro colegio, a otro instituto. Tendrá que ser el agresor. Pero me preocupa primordialmente los colegios que te dicen de antemano, en mi colegio no hay acoso escolar. Oiga, no lo dé por hecho. Analícelo, supervíselo, esté sensibilizado. A los profesores, el primer día de clase digan, oye, mira, el líder de esta clase soy yo que soy el profesor. Si aquí hay alguien que agrede, y alguien lo conoce, está en la obligación cívica de denunciarlo. Y yo llamaré a los padres e intervendremos. Me parece que tiene que haber una unidad de criterios de escuela y padres. Bueno, tú decías inteligentemente, y tíos, y abuelos, y sociedad. Hablamos mucho del acoso escolar y quizá intervenimos menos de lo que deberíamos hacer. No es cosa de niños. Una cosa es jugar, una cosa es quitarle un día el bocadillo a un niño y otra cosa es machacarlo, masacrarlo día a día. Sabedores el domingo de que el lunes van a ir a una clase donde se van a reír de ellos, donde le van a quitar la tarjeta del metro, del autobús, donde se van a comer su bocata, donde le van a poner un bote y por lo tanto se sienten mal, por lo tanto vomitan, por lo tanto así no se puede ir a la escuela. Y por lo tanto me parece que es un tema que tenemos que profundizar. Ya en el año 96, siendo defensor del menor, hicimos muchas cosas. Y se están haciendo cosas.
y la sociedad, gracias a programas de televisión como este Javier Horcajo, pues las cosas se van conociendo. Pero conocer no es suficiente, hay que erradicar. Javier Urra, mil gracias por ayudarme a dar este clarinetazo de alarma sobre un tema que nos preocupa. Te deseo un gran fin de semana. Igualmente, y me parece muy acertado el término que has empleado, clarinetazo. Hay que hacerlo muy sonoro, muy claro, muy directo y sin anuncios para el otro lado. Un abrazo muy fuerte. Hasta siempre. Presidente del Club Liberal Español, muy buenas noches. Buenas noches, Javier. ¿Todo bien? Encantado de estar de nuevo aquí en tu programa. ¿Todo bien? Todo ya, sobre todo los viernes, que mañana es sábado. Razonable, ¿no? Digamos, ¿no? Don José Rossinyol, analista político y expresidente de Sociedad Civil Catalana. Así muy es. buenas noches. Buenas noches. ¿Todo bien? Encantado de estar aquí con vosotros y que sobre todo que sea viernes. Pues vamos a empezar, no voy a empezar poniendo los presupuestos y que ya todo es un déjà vu. Ya sabemos que Esquerra no iba de farol con lo del delito de tal. Sabemos que el Partido de los Negocios Vascos, cuando le hablan del cupo, se ponen locos. Y los otros, ya nos lo dijo. Bueno, luego lo hablaremos si acaso. Pero hay algo muy significativo. Bueno, miren, los últimos datos que publica el Ministerio de Justicia hablan de que creo que son 5 millones de extranjeros que viven en España, les corresponde el 30% de los delitos, lo cual es muy llamativo. Quiere decir que esto no criminaliza a nadie. Hay extranjeros que delinquen y muchísimos extranjeros pues, que son muy buena gente y no delinquen, pero a cada uno lo suyo, del mismo modo que alguien pudiera decir, luego el 70% los causan españoles. Pues sí, claro, y eso es tan objetivo y tal. Bueno, vincular lo delictivo con los extranjeros le ha costado la cabeza al inspector jefe de Valencia. Delincuencia y extranjeros no concilian según el gobierno. Y a este hombre, pues que vive en la calle, que conoce como buen policía, que debe ser, pues conoce lo que pasa de verdad, para él pues esto es bastante indisociable, sobre todo en algunos territorios culturales, sociales, etcétera, etcétera. Vean lo que ha pasado con el inspector jefe de Valencia. Vox lo deja claro. Las matemáticas son muy tozudas y el problema de pelearse con las matemáticas es que las matemáticas suelen ganar. E insiste en ofrecerse para la defensa de Ricardo Ferris. Vox va a ofrecer asesoría jurídica al policía aparentemente destituido, porque como digo, la verdad no puede ser nunca causa de un despido. El ex jefe de la comisaría del Distrito Centro de Valencia ha sido cesado por Interior después de vincular la semana pasada la delincuencia a la inmigración. Para mí, inmigración ilegal es igual a delincuencia. Hace 5 años nosotros no trabajamos con delincuentes nacionales. Yo siempre hago la misma broma. Cuando hago un detenido, y les puedo asegurar que tengo algún policía de mi comisaría, cuando hacemos algún detenido nacional, siempre hago la misma broma. En vez del juzgado lo vamos a pasar al centro de especies reservadas del Saler. Todos los que vienen en las pateras son expresidiarios. Marlaska defiende su salida del cuerpo porque además insiste que hizo unas declaraciones que eran graves y falsas. Es realmente infundir bulos que no se corresponden con la realidad. Tiene un cariz que permitirme que diga un poco xenófobo. Ferris, que participó en un acto organizado por la Fundación Defensa de la Nación Española y el Grupo Vox en las Cortes Valencianas, aseguró que la práctica totalidad de los detenidos por la Policía Nacional y la Guardia Civil son de nacionalidad extranjera y que los datos de Interior no reflejan la realidad de la delincuencia. Según la cartera que dirige Marlaska, solo en 2021 se detuvo a un 67,9% de personas de nacionalidad española, frente a un 32,1% de extranjeros. Y según el INE, de todos los delitos registrados en España en 2021, solo el 24,8% fueron cometidos por ciudadanos de nacionalidad extranjera. Para el ministro del Interior, el cese es claro y determinante, aunque enfatiza en que, según los datos oficiales, más del 70% de los delitos en España son cometidos por ciudadanos españoles. ¿Por qué hablará este hombre Marlaska de bulos? Pero si eso ¿no ve usted, querido ministro del Interior, que eso nos lleva a que pongamos la maquinita y digamos bulo, bulo? ¡Hombre, el bulo del culo! Sí, claro,
Marlaska, el tío del bulo del culo. Use usted otra palabra, hombre. ¿No ve que cada vez que usa la palabra bulo a mí me obliga a recordarlo? El incidente del tío que se había marcado él en sálvase a la parte, unas cruces y unas rayas y unas no sé qué con una navaja. Ay. Bueno, pobre policía este. Bueno, el policía ha estado en un acto de voz, parece, en Valencia. Que con eso ya está condenado. Un acto de voz, con lo que ya está puesto en el punto de mira de la parte política, en la que está incluido el ministro, y lo que sí es evidente es que el número, el porcentaje de delitos que se comete es muy alto por extranjero, y eso es una evidencia incontestable. Y en las cárceles hay un porcentaje de población carcelaria que es extranjera, eso es incontestable, con las estadísticas más afinadas o menos afinadas, pero eso es incontestable. Que haya dicho todos, por decir todos, pues ya usted es xenófobo, ya le hago unos comentarios para justificar mi decisión, que es que usted ha ido a un acto de voz fundamentalmente, siendo policía. Está claro. Bueno, policías tienen perfecto derecho. Pero ha ido a una jornada, donde sobre la población y la delincuencia y los delitos han cogido a alguien que está muy pegado al terreno, porque él ha hablado que era policía de calle. Mire usted, pues yo soy policía de calle y veo lo que está pasando allí. Y lo que está pasando es que gran parte, ha dicho todos, y a lo mejor es así los rodes y todo, pero gran parte de los delitos que se comete procede de una población extranjera, inmigrante, y esto pues tenemos que ver la forma de corregirlo, ¿no? Tú vas a menudo a los juzgados, Pino. Yo les sugiero esta prueba de aproximación al método de prueba y error. Todos tenemos algún día u otro que ir a un juzgado por un accidente de coche, te piden que seas testigo de algo, pocas veces vamos, pero sí, a lo largo de nuestra vida toca. Allí te aburres esperando. Miren los tablones de anuncios de los juzgados. Busquen las personas que están en busca y captura, que se tienen que coger este juzgado, busca y captura de fulano o de la fulana aquella, ¿no? Y lean sus nombres y sus apellidos. No digo nada más, no quiero, es una prueba muy sencilla. Ya que van al juzgado, hay 8 o 10 juzgados en cada pasillo, mírense los tablones de anuncios y a ver a qué conclusiones llegan. Pues efectivamente, aquí tenemos el problema de esta tendencia a la censura que tiene este gobierno. Cualquiera que tenga una visión discordante desde un punto de vista legítimo, una persona como un inspector de policía que está luchando todos los días en las calles por nuestra protección, pues hay que practicar la censura. Es como la policía de la moral que decíamos el otro día, la policía de la moral, la censura, qué puede decir que, cuándo y en qué contexto, que esté con Denaes y Vox, eso ya es un martirio para Marlaska. Defensa de la nación española. Sí, claro, cuidado, dices, vamos, claro, nación española, para ellos se ponen los pelos como escarpias, con lo cual estamos aquí en un momento de censura. O sea, y también es cierto que como se acercan las elecciones, tiene que controlarlo todo con esta obsesión de tenerlo todo controlado, de esa forma casi totalitaria de conseguir que la sociedad solo piense de una sola manera, que por ejemplo lo que dice La Sexta, ¿no? Claro, que un 31% de los delitos lo comentan inmigrantes ilegales, significa que está absolutamente desproporcionado respecto a la población general. Fíjate, y es una realidad, ¿sabes? Y ese señor seguro que lo está viviendo cada día. Permitidme un escenario de ciencia ficción. ¿Qué hubiera pasado con este gobierno? ¿Qué hubiera pasado si Tezanos se da un golpe en la cabeza y va al Congreso, como fue, y dice, yo es que creo que Pedro Sánchez tiene evidente falta de conocimiento de muchas materias. Yo es que creo que, mira, prefería a Zapatero antes que a Pedro Sánchez. Eso lo dijo de Feijóo y lo dijo del anterior a Feijóo, que se llamaba Pablo Casal. Ah, sí. Pues ahora hasta un Tezanos hubiera sido, porque está la guadaña muy fina, no sé si lo compartís. Es que el tema, mire, usted se ha equivocado en el porcentaje, ha dicho todo y es un 30. Ya se sabe, porque eso es xenófobo. Ha dicho, por equivocarse en el porcentaje. La realidad es incontrastable. De las propias estadísticas del Ministerio del Interior. Que sí, que sí. Pero es que incluso yo no creo que se haya equivocado, si me permitís. Yo interpreto que la comisaría donde estaba ejerciendo... Valencia. Claro, y que del barrio de Valencia, donde ejerce este policía, la presión es... El comisario jefe de Valencia. De Valencia, pues la presión todo el perímetro sería distinta a la de Cuenca. Lo digo por decir seguro. Una historia. Con lo cual, su percepción real es que no es un 31.
Es mucho más que un 31. Esa es la gran cuestión. Pero la cuestión no, que, oye, este señor, aparte de inspector de policía, es un ciudadano que tiene derecho a decir lo que quiera y sin ser condenado por los poderes públicos. Esto afecta a los mantras, esto afecta a las ideas preconcebidas sobre las cosas. Oiga, es que no se puede relacionar delincuencia con extranjeros. Bueno, vamos a ver si se puede o no se puede. Si lo soportan las cifras, se va a tener que poder. Pero ha dicho... Pero es que, mire, las bandas latinas se llaman Latin Kings, se llaman Dominican Don't Play, pero no les pueden llamar bandas latinas porque así los estigmatizan. Ya váyanse ustedes a hacer puñetas, hombre. Yo he leído por ahí las declaraciones y decía que los detenidos, tanto por la Policía Nacional como por la Guardia Civil últimamente, la práctica totalidad son extranjeros. Eso es lo que yo he leído de la frase. Sí, yo también lo de la práctica totalidad. Bueno, pues eso... Pero a lo mejor él tiene esa experiencia en la zona que está, como dice, yo sé, pero bueno, eso no es motivo de decir usted es un xenófobo. Bueno, usted no, aquí hay que corregir los delitos de los extranjeros. Correcto. Y hay que ser más prudentes en la entrada y mirar en las condiciones que viene. Y aquí hay mucha barra libre de legalizaciones y de cosas sin saber el antecedente de nadie. Pero eso es contradecir el dogma, que pues eso es interior. Que le gusta al ministro, lo tienen que participar todos los policías. Es interior, pero aquí se cuela gente en las pateras y en muchos sitios que no sabemos sus antecedentes penales de los países de procedencia. Y eso es condenar la libertad de expresión. Bueno, usted es medio noble, ¿no? O sea, hombre, no se me nota. De la Bre de Montesquieu. Y aquí don Manuel Pino, ¿qué le voy a decir? Fíjese, con la pinta, en fin, pues, noble, pero noble de España. A lo que vamos. Hoy noble como persona. Bueno, eso es lo más importante. La otra nobleza, noble, bueno, está ahí. Minúscula, digamos, ¿no? Bueno, hoy se pone en marcha, como saben todos, la Ley de Memoria Democrática, así llamada, que tiene algunos detalles curiosos en los que probablemente, en mi caso, pues no hayan reparado hasta que vean el siguiente trabajo. Ya es oficial. 33 títulos nobiliarios desaparecen desde la pasada medianoche de la historia de España. Hoy entra en vigor la Ley de Memoria Democrática, una norma que reivindica la libertad frente a la represión, la democracia frente a la dictadura y el reconocimiento frente al olvido. Además busca, es verdad que con décadas de retraso, pero busca cerrar heridas de una vez por todas, de las víctimas de la guerra y de la dictadura. Y con ello, el casi medio millón de euros que el Estado recaudaba de manera anual. Los títulos nobiliarios en la actualidad no otorgan ningún beneficio, pero desde 1993 sí que traen una gran carga de impuestos que va desde los 800 a los 17.000 euros, pudiendo incluso ser superior en función del tipo de transmisión, rehabilitación o reconocimiento del título si es extranjero. Con la entrada en vigor de la Ley de Memoria Democrática se suprimen 5 ducados, como el de Franco, Primo de Rivera, Mola o Carrero Blanco, 12 condados, como el de Benjumea o Alcázar de Toledo, y 13 marquesados, como el de Dávila o Queipo de Llano, y otros más notorios, como el señorío de Meirás, que hoy ostenta precisamente el nieto del mismo Franco. Un total de 33 designaciones concedidas entre 1948 y 1978, que según el Ejecutivo de Sánchez, representan la exaltación de la guerra y de la dictadura del franquismo. 5 de ellos, además, fueron concedidos por el mismo rey Juan Carlos I. Con la entrada en vigor de la nueva legislación, también se hace latente no solo el ninguneo y el desprecio del gobierno a la historia de España, también el menosprecio en sus 48 páginas a las cientos de personas que fueron asesinadas por la banda terrorista ETA, y eso debido a un acuerdo de gobierno entre el gobierno y Bildu para reconocer solo como víctimas a aquellas que fueron asesinadas solo hasta 1983. Manuel Pino. Bueno, pues esto es una batalla que el PSOE empezó con Zapatero y que ahora culmina en una modificación de lo que hizo Zapatero nuevamente para más propaganda y más frentismo. Buscan reescribir la historia desde una ley, no desde los historiadores, que son los autorizados, para mirar el conflicto colectivo, que fue un fracaso de todo el pueblo español, de una guerra civil, que quieren traerla, contada por ellos, a su versión, para fomentar más frentismo entre los buenos y los malos. Todo esto que van a sacar de los títulos y tal, y el franquismo, ellos van como perseguidos al franquismo. El PSOE no estuvo contra el franquismo. No estuvo. No le estuvo el Partido Comunista luchando contra el franquismo. El dictador de este PSOE se murió en la cama de muerte natural. Ese que critican tanto, de muerte natural. No hay que olvidar ni perder la perspectiva histórica, Javier. O
Se murió de muerte natural y vienen como salvadores de la democracia y tal. La democracia hizo un gran esfuerzo en el 77 y la democracia hizo una ley de amnistía para borrar esto en consenso. En consenso. Vinieron los exiliados, se le dieron pensiones a los exiliados, en el Parlamento, sitios privilegiados, se le ha ayudado. Y se borrón y cuenta nueva para no olvidar de aquel fracaso colectivo, que los historiadores la han escrito y tienen la ventana, no esta única ventana que pone el PSOE, tienen su ventana y sus puntos de vista y no favorece mucho al Partido Socialista, por lo menos algunos historiadores. Entonces, seguir profundizando en esta ley de memoria histórica contra el franquismo y tal, y luego ya para premio la última movida que Bildu imponga, que aunque esto empezó en el 77 la amnistía, no, vamos a llevarlo hasta cuando empieza Felipe, un año después de Felipe, para ver ahí si pillamos a Felipe también o qué hacemos, ¿no? Y toda la época de UCD y todo eso, la metemos también para hacer una comisión de investigación para ver ahí cómo se vulneraron los derechos humanos. Esto son cosas del momento que vivimos, del populismo y de la propaganda y del frentismo, del enfrentamiento, guerra civilista que nos está llevando el PSOE desde Zapatero y continuador de esta situación. El presidente que tenemos, Pedro Sánchez. Es que efectivamente el Partido Socialista está utilizando el guerracivilismo como estrategia y herramienta electoral, porque a ellos les interesa la tensión, les interesa la división, les interesa la polarización. ¿Y cómo pueden hacerlo? Pues oye, cojo los rostros de Franco y los llevo no sé dónde, ahora se les ocurre esto, que lo importante es que Queipo de Llano, el ducado, el marquesado, no sé lo que es, pero es una estrategia electoral de enfrentamiento, tensión. ¿Os acordáis con Zapatero que dice, hace falta un poco de tensión, ¿te acuerdas? Pues esto elevado a la máxima potencia... Verás, Iñaki, es que ahora necesitamos un poco de tensión, pero esto elevado a una máxima potencia, ¿por qué? Porque están asustaditos. Y un detalle más, es que lo tengo que decir, el señor Bolaños, yo le llamaría Bolaños el breve. Porque cuando el Partido Socialista te propone que vayas de candidato a Madrid... No, ahí déjame meter una pequeña cuña. Adelante. Bolaños, conocido en Moncloa como el Monaguillo, tiene las horas contadas como ministro de Presidencia, pero no porque interese su participación en las elecciones a la Alcaldía de Madrid, no porque tenga más posibilidades que otros, no. Porque ha fracasado en las misiones especiales que le encarga Pedro Sánchez. Le encargó con los catalanes que los embridara para tal y cual y le salió fatal. Él mismo salió a contarnos que ahora, temporada de exhumaciones, vamos con José Antonio Primo de Rivera. Y le salió fatal, porque la familia dijo, mira, shows, ninguno. Vamos a... Es que el show de sacar a Franco el Valle de los Caídos, televisado, los helicópteros, el show. Pero eso se lo reprocha al presidente del gobierno. Del mismo modo que le reprocha al presidente del gobierno, le reprocha que no haya sido lo suficientemente hábil para entalegar al Partido Popular en esto del Consejo General del Poder Judicial, que van pasando las semanas y mire usted, estamos llegando a un acuerdo, pero el acuerdo no llega. Y esa es la razón y no otra por la que han dicho, mira, ¿sabes qué? Bolaños, va, lárgate de aquí. ¿Dónde? A ver, a la Alcaldía de Madrid, venga, ahí va. Mira. Encima le han hecho la camita porque alguien se ha procurado de decir que Sánchez ha hecho saber a los posibles candidatos que se van a quedar allí 4 años haciendo oposición. Estás perdido. Oye, la familia Primo de Rivera se lo ha adelantado por la mano. Ha dicho, mire usted, yo quiero seguir, pero yo quiero hacerlo a mi familia, quiero yo hacerlo en la intimidad con mi familia y haremos lo que queremos televisiones ni queremos aquí espectáculos de propagandísticos de parte. Yo, de todas maneras, si me permitís, de esta ley, la última parte que bien has dicho tú, lo más deleznable es ceder el relato de lo que pasó en el País Vasco a Bildu y a los etarras. Esto es lo peor de todo que puede haber, porque esa línea narrativa que se está cuando vas al País Vasco se nota que, oye, que ellos lo hicieron porque no tuvieron más remedio, que, oye, que el Estado estaba contra el pueblo vasco. Este relato se está permitiendo por un interés partidista. Modificar la historia por ley, que es lo que quieren. Claro, pero fíjate, no se puede establecer, a riesgo de ser profundamente injusto y sectario, no se puede establecer diferencia entre el fusilamiento de Luis Companys y el fusilamiento de José Antonio Primo de Rivera. Por cierto, fue fusilado cuando estaba en territorio republicano en una cárcel en Alicante. Entonces, todos... Oye, es que es el espíritu revanchista que tú decías. Así es que, bueno, ya lo saben ustedes, así es que vamos a cambiar el tema.
Me resisto a hablar de presupuestos, pero vamos a seguir para adelante. Miren, a finales de la semana pasada, una reputada medio de comunicación que es económico, que se llama Bloomberg, decía algo: Europa sopesa limitar el envío de fondos a España porque es posible que no los tengan adjudicados. Esto funciona muy mal. El gobierno lo negó. En Europa dijeron que no sabían nada. Pero Bloomberg es una compañía de información que maneja buenas fuentes. Ha pasado solo una semana. Y hoy Europa se descuelga con que, bueno, vamos a hacer una auditoría del sistema con el que España entrega esas ayudas europeas, que reflejará, ¿saben qué? Pues que el porcentaje es misérrimo, la burocracia es horrible y además pues el propio gobierno de España ha cesado o ha cambiado, ha relevado, mejor dicho, a la señora que manejaba la oficinilla en Moncloa, que volvemos al origen. Fue un error permitir que esas ayudas no se fiscalizaran y no le podamos exigir ahora a la AIREF o a quien fuera el cumplimiento del servicio en favor de la sociedad española, del reparto con transparencia, transparente, limpio de esas ayudas. Entonces, ahora tenemos un problema. Véanlo. En Europa no se fían de las cuentas españolas. El dinero de los fondos de recuperación sigue siendo una gran incógnita. Por lo tanto, nos preguntamos, ¿qué está pasando con los fondos europeos? Según la agencia Bloomberg, el pasado viernes la Comisión Europea le hizo saber al gobierno que no recibirá más dinero del Fondo de Recuperación hasta que no entre en vigor el nuevo mecanismo para controlar el gasto, algo que el Ministerio de Hacienda desmintió el mismo día. Poco después, la portavoz de Asuntos Económicos, Nuits Berlik, lanzó un mensaje de tranquilidad. España ha cumplido satisfactoriamente todos los hitos y objetivos vinculados a todas las solicitudes de pago presentadas hasta la fecha, y la financiación vinculada a las mismas ha sido desembolsada previa aprobación de los Estados miembros. Pero la sorpresa llegaba este martes. En el Consejo de Ministros se decidió destituir a la directora general del Plan de Recuperación, Rocío Frutos. Según el Ministerio de Hacienda, había pedido hace 6 meses salir del organismo por razones personales, pero no se ha ido hasta que Bruselas anuncia que no va a dar más dinero. Según informó hoy el diario ABC, Bruselas pidió una auditoría sobre el sistema de control que usa España para los fondos europeos. El gobierno se comprometió con la Comisión Europea a tener el sistema de gestión e información sobre los fondos a finales de 2021, y a día de hoy todavía no lo tiene. Los funcionarios de la comisión detectaron debilidades y por eso decidieron investigar las cuentas. Los recelos de la comisión explican que Sánchez todavía no haya pedido el tercer desembolso de los fondos que estaba previsto solicitar en septiembre. La pregunta que se hacen en Bruselas, ¿cómo pueden ser estos tíos tan inútiles? Claro. ¿Y no? Bueno, el tema de los fondos, desde que lo anunciaron, los 140.000 millones, mitad préstamo y mitad ayudas para la recuperación económica, traen mucho trabajo detrás de la cortina. Y aquí han organizado, esto va a Hacienda, y hay un organismo en Hacienda donde los fondos europeos llegan al Ministerio de Hacienda. Pero en la Oficina Económica del Presidente ha montado un equipo para distribución de esos fondos en Moncloa, que es para ver dónde se dan los fondos. Entonces, hasta incluso salió en los periódicos que había montado ya despachos de notables políticos, ministros, para gestión de esos fondos. Eso ha salido en toda la prensa nacional. La obtención de estos fondos, y ellos hacían como los valedores, un lobby personal con contacto en Moncloa, donde tienen alguna persona que empezó este despacho y hoy tiene papel importante en Moncloa. Entonces, la falta de transparencia en los fondos, la falta de proyectos, porque tiene que haber proyectos objetivos de una Europa seria, donde el dinero del contribuyente, que no viene del cielo, pues vaya destinado a mejorar la economía del país, ayudar al país a la recuperación económica del COVID, de tal y cual, pero tiene que haber unos proyectos muy claros, medibles y transparentes. Y aquí todo... Tú sabes que proyectos de necesidad de financiación hay a cientos de miles. Puede que alguno no esté correctamente planteado, ayúdalos. Claro, todo lo que no puede ser fondos para la compañía, un préstamo privilegiado para la compañía que me haga mi serie para ilusionar a los españoles. O vamos a coger un dinero para darlo a la compañía aérea esta que tiene un avión y le damos 53 millones. O sea, los fondos de un lado o de otro lo que tienen que ser es transparentes y rigurosos. Y tenemos que hacer un esfuerzo desde el gobierno el primero en que los fondos sean europeos o sean españoles, son del contribuyente, y hay que mirar por ellos y ser transparente en su aplicación. Pues fijaos que viendo todo esto,
que por supuesto ni transparencia, ni eficacia, perder una oportunidad de oro de poder hacer unas reformas en profundidad con proyectos que impacten en la sociedad civil, en las empresas, que sea un país más productivo, más tecnológicamente avanzado. Todas esas cosas que puede ser con 70.000 millones, se puede hacer muchas cosas. Con 140.000, el doble de muchas cosas, estamos de acuerdo. Pero aquí, a mí lo que me llama la atención es el nerviosismo del gobierno. Porque lo que estamos viendo es, por mucho que a von der Leyen tenga esa especie de amor platónico hacia nuestro presidente, es que bebe por sus vientos, esa caída de ojitos de nuestro presidente, yo creo que estos son los primeros síntomas del peor escenario y que más teme por las noches nuestro presidente. Es que le llamen de Europa y digas, niño, se acabó la broma. Sube el atril y empieza a recortar con a hacer un zapatero. Y estos son los primeros síntomas. Que Europa le diga, oiga, auditoría y eso se dice públicamente por sotto voce. No quiero ni imaginar lo que digan. Han venido una comisión a investigar estos fondos. Hasta aquí, en Hacienda y en Moncloa han ido. Una comisión mandada específicamente para el control de destino de esos fondos. ¿Qué está pasando ahí abajo? ¿No? Los fondos de esta partida que van, y ya con este apunte terminamos, si te parece bien, Javier, a las comunidades europeas, pues no sé si 4-1 las del PSOE se han llevado pasta en detrimento de la subjetividad de reparto a las del PP, entre ellas de Madrid. Va de suyo. La de Madrid le han dado una migaja respecto a otras comunidades autónomas del signo político del gobierno que tenemos. Claro, ¿no? es que en España nos hemos acostumbrado a tener un gobierno que no es serio, ni con los presupuestos, ni sin los presupuestos, ni en nada. En nada, ni en la pandemia, ni con las vacunas, en nada, ni contando los muertos, en nada. Pero hay países en el mundo donde la gente es seria y se viste empezando por los pies. Claro, y dice, joder, ¿cómo es posible que estos tíos que les mandamos la pasta y no son capaces ni siquiera de administrarla, de aplicarla sobre su propio país? Claro. Ahora voy a poner un ejemplo de lo que es la mala gestión de los fondos. De los fondos, por cierto, de una comunidad socialista que es la Comunidad Valenciana. El gobierno vende como su gran asunto de los planes de reindustrialización de nuestra industria, una fábrica que va a producir baterías para coches eléctricos en Sagunto, que la va a traer el grupo Volkswagen. Y aplaudimos todos. Podemos discutir si merece ir a Sagunto o a Extremadura, pero la aplaudimos todos. Bien está lo que bien acaba. El grupo Volkswagen, que son alemanes, cabeza cuadrada, dice, habla con el gobierno antes de decidir que me voy a implantar en Sagunto. Y dice, bueno, ¿cómo me van a ayudar? Y dice, no, del plan PERTE, entre 700 y 800 millones los tienen ustedes garantizados. Ahora resulta que eso ha quedado en apenas 300. Y los alemanes, que suman y restan y son gente muy seria, dicen, pues no, vamos, echamos para atrás esta inversión. Y ahora estamos todos en la cuerda floja, el Chimo Puig, la peluca de Chimo Puig, todos, porque a ver que no se nos caiga esto, porque tenemos un gobierno que no es serio. Lo contaba de otra manera, pero lo contaba con menos razón, doña Reyes Maroto, a la sazón ministra de Industria. La propuesta que lleva de aprobación esa comisión de seguimiento, de evaluación del PERTE alcanza los 880 millones de euros. Creo que el instrumento efectivamente va a ser capaz de movilizar una inversión que es única. Nunca antes se había invertido tanto en el sector. Insisto, ahora mismo la propuesta que el Comité de Evaluación del PERTE está evaluando para su aprobación alcanza los 880 millones de euros y quiero decir que ahora mismo todos los proyectos efectivamente tienen garantías para que se puedan desarrollar en función de las necesidades que tenían las empresas. O sea que el grupo Volkswagen no tiene ni idea de cómo van las cosas, ¿no? Muy bien, señora ministra. Pues oye, proyectos de esa naturaleza son los que el origen de los fondos iban destinados. Mire usted, aquí hay una iniciativa de un grupo alemán que va a poner una fabricación de baterías que vamos a suministrar a los coches eléctricos, al nuevo mundo que viene en la automoción y tal. Pues chicos, sí, eso hay que ser prioritario porque crea 3.000 empleos y además no se va a otro lado, no se deslocaliza fuera del país y estamos escasos de proyectos de esta naturaleza. Bueno, pues yo, señor, tengo una sorpresa para ti. Pues tengo que hacer una cosa a todos los eléctricos, por favor, si me permite. Lo siento, pero es que hacer una fábrica
de 800 millones de euros para baterías eléctricas, espero equivocarme, de aquí a 5 años será un solar, aunque se ponga en marcha. Porque la batería eléctrica, los coches eléctricos, forma parte de ese mainstream ideológico de profecía autocumplida. El coche eléctrico no va a funcionar tal y como lo conocemos. Algo hay de eso en la decisión de parar el programa. Con esto que estamos jugando Tengo aquí. Una sorpresa para ti, déjamela que te la cuente. Bueno, el GEMAT, ya saben ustedes que es la persona más influyente de las Fuerzas Armadas. ¿Qué dice el GEMAT? El GEMAT reconoce que hay unidades del Ejército que están obsoletas, es decir, que están en muy mala circunstancia. Está bien que lo diga porque ya queda esto en incontestable y queda decir, ¿por qué están en esa situación de obsolescencia? Pues porque no se han regado los fondos necesarios durante un montón de años, ¿no? Sí, porque además los ciclos, como bien sabes, los ciclos de armamento son a medio plazo. O sea, un sistema de armamento no se desarrolla de un día para otro. Claro, tienes que prever qué nuevos tipos de guerras va a haber en el futuro. Claro, si no se invierte, es que es imposible. A mí mucho me temo que si el GEMAT ha dicho esto en el Nacional, me parece que es, y a lo mejor le va a pasar como el inspector de Valencia. de Valencia. Y cuidadito con esto. Bueno, tengo que recordarles la conveniencia para ustedes y para nosotros, conveniencia mutua, por tanto, de que se acerquen al Club de Amigos del Toro Televisión, se suscriban a este medio para entendernos, aunque sea mucho más barato lo que yo les planteo de ser miembros del Club de Amigos que cualquier suscripción a cualquier medio conocido. Les comento que el lunes, día 24, tendremos comentarios sobre la Reconquista de América de José Antonio Fuster y no se olviden de que tenemos una cena con amigos en Barcelona el próximo día 11 de noviembre a las 8:30 de la tarde en un hotel muy céntrico que les darán detalles en el Club de Amigos. Muchísimas gracias a ustedes dos por su presencia y sus opiniones aquí. Y a ustedes también, pero a ustedes hay una particularidad, que es que les invito a continuación a ver el día en 30 minutos para volver a repasar un poco todo y para incidir en algunas cosas que seguro que en la redacción abierta no hemos tenido tiempo de hacerlo. Hasta ahora. El día en 30 minutos. Pedro Sánchez tiene garantizado que sus presupuestos generales del Estado para el año que viene no van a ser devueltos a los toriles y que pasan la primera criba, el primer escollo. Luego ya veremos con las enmiendas, no de totalidad. Es evidente que Sánchez va a pagar compensaciones a los independentistas catalanes que, por cierto, han aparcado su reivindicación de quitar el reproche penal al delito de sedición. Y eso ha equivalido a que quiten la enmienda de totalidad. Por el lado de Bildu, que también no va a presentar este tipo de enmiendas, lo va a cobrar, supongo que con alguna liberación de etarras de las cárceles ya en el País Vasco. Y en el caso del Partido Nacionalista Vasco es lo más clamoroso, porque ha conseguido que le renueven la ley del cupo vasco, el llamado cuponazo, por muchos que ironizan a este particular y del cual se vienen beneficiando los vascos desde, por cierto, desde tiempos de Franco. Así que el debate de enmiendas de totalidad del jueves queda reducido al único interés de que veremos qué argumentos utilizan los que todavía rechazan esos presupuestos para las cuentas públicas del próximo año. Marina Álvarez. Bueno, tampoco ha tenido que sudar tanto la camiseta Pedro Sánchez para lograr los apoyos de Esquerra. El propio Oriol Junqueras ha liderado esta negociación y ha priorizado atar el respaldo del PSC aragonés en Cataluña a otro tipo de cesiones. La reforma del delito de sedición no ha entrado finalmente en la ecuación, aunque hoy Sánchez ha reiterado su compromiso personal de hacerlo si logra los votos suficientes. El PNV, por su parte, ha arrancado al Gobierno la renovación de ese cupo vasco. Bueno, y así es como quedaría ahora mismo la votación de los presupuestos generales. El apoyo de los nacionalistas da a Sánchez una holgada mayoría en contra del rechazo del bloque liderado por PP, Ciudadanos y Vox. El debate de totalidad del proyecto será el próximo jueves. Los socios de Sánchez allanan el camino de los presupuestos. ERC, PNV y Bildu finalmente no presentan enmienda a la totalidad y facilitan su aprobación. Los independentistas catalanes han mantenido el suspense hasta el último minuto y prefieren dar espacio a la negociación. Eso sí, los republicanos avisan de que todavía están muy lejos de poder aprobar las cuentas y aseguran que tienen un amplio margen de mejora.
Un gesto al que Sánchez ya ha reaccionado. El presidente del Gobierno no descarta una modificación del delito de sedición si hay mayoría en el Congreso. El Gobierno de España mantiene su compromiso de, si se produce, digamos, una mayoría parlamentaria para reformar y homologar a Europa, pues el Gobierno de España cumplirá con uno de sus compromisos de investidura, uno personal mío. El PNV también ha renunciado a vetar los presupuestos tras alcanzar un acuerdo con el Gobierno para renovar el cupo vasco, un asunto fundamental para Euskadi. Sin embargo, el Gobierno no tiene atados los votos favorables para su votación final. PP, Vox, Ciudadanos y Junts ya han comunicado el veto a los presupuestos. Cuca Gamarra incluso los ha calificado de irreales y electorales. Son irreales porque formalmente todas sus previsiones, como les decía, han sido superadas por los organismos nacionales e internacionales, tanto públicos como privados. En la misma línea, el portavoz parlamentario de Vox, Espinosa de los Monteros, tacha al Ejecutivo de irresponsable y ajeno a las necesidades de los españoles. En total, el Gobierno va a recaudar 50.000 millones de euros más en impuestos caídos del cielo. Impuestos que, para más no van a lo importante, no van a resolver los problemas de los españoles. Mientras que la líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha dicho que el proyecto supone un saqueo a la juventud. Estos presupuestos de Sánchez son el saqueo de la juventud española, la ruina de la clase media y trabajadora. En cualquier caso, pese a no ser un paso definitivo, lo cierto es que el Gobierno ha superado un primer escollo importante de cara a aprobar los presupuestos. ¿Pero se hará finalmente con el apoyo de sus socios? No supone una gran novedad que los independentistas de Esquerra, los filoetarras de Bildu y el Partido Nacionalista Vasco salven en extremis los presupuestos generales del Estado de Sánchez, esta vez los del año que viene. Esos mismos de los que la AIREF considera que están viciados y que suponen unos ingresos fiscales que están muy alejados de la realidad. Pues lo han vuelto a hacer, esta es la cosa. En el último día sí, pero la verdad es que las enmiendas a la totalidad van a ser de las que estaban manifiestamente cantadas y no de ninguno nuevo. Los independentistas catalanes retiran esas demandas que tenían para que se reformara el delito de sedición y no fuera condenado penalmente, y se olvidan de su enmienda de totalidad. No así Junts, que continúa manteniéndola. Esto es muy significativo de que la dependencia del Gobierno sobre sus parásitos políticos es cada vez más relevante. Las contrapartidas serán suculentas también para el Partido Nacionalista Vasco, que obtiene pues, que se le renueve la ley del cupo vasco y, en fin, y unos y otros, los indepes catalanes, Bildu y el PNV, pues harán de estos presupuestos algo de dinero para la saca, en términos de inversiones para Cataluña, en detrimento de otros lugares de España y en términos de dinero también, en el caso del Partido Nacionalista Vasco. El Gobierno y sus malas compañías conseguirán reunir entre 187 y 190 votos a favor de los presupuestos y no van a ser devueltos al corral. En el otro lado, 7 partidos que ya han registrado sus enmiendas de devolución de las cuentas públicas. Este bloque lo componen pues, Partido Popular, Vox, que las ha presentado hoy, el Foro Asturias, Ciudadanos, las CUP, Junts per Catalunya y 2 exdiputados de UPN, de Unión del Pueblo Navarro. En total, unos insuficientes 159 votos. Bueno, y semana decisiva para muchos gobiernos europeos. En el caso de Italia, Giorgia Meloni ya ha comenzado a perfilar su ejecutivo. Tendrá 22 ministerios y Matteo Salvini será su número 2. El presidente italiano Sergio Mattarella ha encargado a la líder de Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, que forme gobierno horas después de que la coalición tripartita de derechas que ella encabeza la haya proclamado como candidata por unanimidad. Fratelli d'Italia, la Liga y Forza Italia han acudido juntos a la última y definitiva cita con Mattarella, que este viernes ha concluido con su ronda de consultas con los partidos que obtuvieron representación parlamentaria en las elecciones del 25 de septiembre. Tras este primer encuentro de apenas 10 minutos, el presidente volvió a convocar a Meloni a las 4:30 de la tarde para la reunión en la que ya concedió el encargo definitivo. Meloni posteriormente ha confirmado que el líder de la Liga, Matteo Salvini, y el número 2 de Forza Italia, Antonio Tajani, ejercerán como viceprimeros ministros en el futuro gobierno, en el que ostentarán también las carteras de infraestructuras y exteriores respectivamente.
Los conservadores británicos viven un frenético proceso de pasos al frente y de apartamientos a un lado de sus principales candidatos para suceder a Liz Truss. En las últimas horas, la titular de Defensa se ha apartado de la competición, mientras que la presidenta de la Cámara de los Comunes, que se llama Penny Mordaunt, está pues ganando adeptos día a día, mientras que todavía planea la sombra de un Boris Johnson. La prensa británica le llama bojo. Bueno, pues bojo sigue planeando sobre este proceso y inquieta a muy buena parte de la sociedad británica. Por cierto, esta sociedad le reprocha a Liz Truss que, a pesar de que solo trabajó 45 días como premier, tenga derecho a 130.000 euros al año de pensión por haber sido la titular del 10 de Downing Street. La carrera para suceder a la primera ministra Liz Truss ha arrancado con discreción. La única en anunciar su candidatura ha sido Penny Mordaunt, actual presidente de la Cámara de los Comunes. Lo ha hecho a través de su cuenta de Twitter, en la que ha asegurado su intención de crear un partido unido y líder en el interés nacional. Sin embargo, el ministro de Defensa, Ben Wallace, uno de los favoritos para suceder a Truss, se ha desmarcado y ha afirmado que no aspira al liderazgo. Y de todos los posibles candidatos, los favoritos a suceder a Truss son el ex primer ministro Boris Johnson y Rishi Sunak, antiguo titular de Economía que se batió con Liz en las primarias. Pero es Johnson el que más papeletas tiene para repetir en el cargo. Ha vuelto a tiempo de República Dominicana para recabar el apoyo necesario de 100 diputados para ganar este proceso de elección. Sin embargo, su retorno está causando grandes divisiones entre los Tories, con amenazas de nuevas turbulencias e incluso deserciones a otros partidos. La dimisión de Liz Truss tras solo 6 semanas en el cargo está generando también gran controversia en la oposición. El líder del Partido Liberal Demócrata asegura que la primera ministra no debería recibir la pensión de 130.000 euros al año a la que tiene derecho. En cualquier caso, el lunes comienza la carrera para elegir al nuevo primer ministro de Reino Unido. ¿Volveremos a ver a Johnson en el cargo? Bueno, de vuelta en nuestro país, la destitución de un inspector jefe de policía en Valencia por vincular delincuencia e inmigración ilegal está dando mucho que hablar. Vox ha condenado el cese y ha asegurado que el policía se limitó a decir la verdad. La formación de Abascal le ha ofrecido incluso asesoría jurídica. Vox lo deja claro. Las matemáticas son muy tozudas y el problema de pelearse con las matemáticas es que las matemáticas suelen ganar. E insiste en ofrecerse para la defensa de Ricardo Ferris. Vox va a ofrecer asesoría jurídica al policía aparentemente destituido, porque, como digo, la verdad no puede ser nunca causa de un despido. El ex jefe de la comisaría del Distrito Centro de Valencia ha sido cesado por Interior después de vincular la semana pasada la delincuencia a la inmigración. Para mí, inmigración ilegal es igual a delincuencia. Hace 5 años nosotros no trabajamos con delincuentes nacionales. Yo siempre hago la misma broma. Cuando hago un detenido, y les puedo asegurar que tengo algún policía de mi comisaría, cuando hacemos algún detenido nacional, siempre hago la misma broma. En vez del juzgado lo vamos a pasar al centro de especies reservadas del Saler. Todos los que vienen las pateras son expresidiarios. Marlaska defiende su salida del cuerpo porque además insiste que hizo unas declaraciones que eran graves y falsas. Es realmente infundir bulos que no se corresponden con la realidad. Tiene un cariz que permitirme que diga un poco xenófobo. Ferris, que participó en un acto organizado por la Fundación Defensa de la Nación Española y el Grupo Vox en las Cortes Valencianas, aseguró que la práctica totalidad de los detenidos por la Policía Nacional y la Guardia Civil son de nacionalidad extranjera y que los datos de Interior no reflejan la realidad de la delincuencia. Según la cartera que dirige Marlaska, solo en 2021 se detuvo a un 67,9% de personas de nacionalidad española, frente a un 32,1% de extranjeros. Y según el INE, de todos los delitos registrados en España en 2021, solo el 24,8% fueron cometidos por ciudadanos de nacionalidad extranjera. Para el ministro del Interior, el cese es claro y determinante, aunque enfatiza en que, según los datos oficiales, más del 70% de los delitos en España son cometidos por ciudadanos españoles. La sociedad española está muy concernida por el problema de las ocupaciones de viviendas. Hoy ha entrado en esa liza Alberto Núñez Feijóo, presidente del Partido Popular, quien ha elegido Barcelona, la ciudad donde tienen una alcaldesa que es manifiestamente pro-ocupa, para hacer un anuncio de lo que probablemente formará parte de sus primeras medidas caso de llegar a la presidencia del Gobierno de España. Dice que quiere que los problemas de los ocupas se solucionen en 24 horas.
Un desalojo en un plazo máximo de 24 horas a aquellos que no puedan acreditar un título jurídico válido para estar en la vivienda donde viven. Un desalojo inmediato en el caso de una flagrante ocupación, es decir, en el caso de que veamos a la gente como está tirando una puerta y entrando en la vivienda. En ese caso, un desalojo inmediato de la misma. Y hoy ha entrado en vigor la Ley de Memoria Democrática que el Partido Popular se ha comprometido a derogar cuando llegue al Gobierno. La norma eliminará hasta 33 títulos nobiliarios. Ya es oficial. 33 títulos nobiliarios desaparecen desde la pasada medianoche de la historia de España. Hoy entra en vigor la Ley de Memoria Democrática, una norma que reivindica la libertad frente a la represión, la democracia frente a la dictadura y el reconocimiento frente al olvido. Además busca, es verdad que con décadas de retraso, pero busca cerrar heridas de una vez por todas, de las víctimas de la guerra y de la dictadura. Y con ello, el casi medio millón de euros que el Estado recaudaba de manera anual. Los títulos nobiliarios en la actualidad no otorgan ningún beneficio, pero desde 1993 sí que traen una gran carga de impuestos que va desde los 800 a los 17.000 euros, pudiendo incluso ser superior en función del tipo de transmisión, rehabilitación o reconocimiento del título si es extranjero. Con la entrada en vigor de la Ley de Memoria Democrática se suprimen 5 ducados, como el de Franco, Primo de Rivera, Mola o Carrero Blanco, 12 condados, como el de Benjumea o Alcázar de Toledo, y 13 marquesados, como el de Dávila o Queipo de Llano, y otros más notorios, como el señorío de Meirás, que hoy ostenta precisamente el nieto del mismo Franco. Un total de 33 designaciones concedidas entre 1948 y 1978, que según el Ejecutivo de Sánchez, representan la exaltación de la guerra y de la dictadura del franquismo. 5 de ellos, además, fueron concedidos por el mismo rey Juan Carlos I. Con la entrada en vigor de la nueva legislación, también se hace latente no solo el ninguneo y el desprecio del Gobierno a la historia de España, también el menosprecio en sus 48 páginas a las cientos de personas que fueron asesinadas por la banda terrorista ETA, y eso debido a un acuerdo de gobierno entre el Gobierno y Bildu para reconocer solo como víctimas a aquellas que fueron asesinadas solo hasta 1983. Es una obviedad que la llamada ley trans ha sembrado de trincheras la relación entre el Partido Socialista y Unidas Podemos. Sin embargo, a la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, le ha tocado hoy desmentir lo obvio. Y dice la portavoz que el texto aprobado en Consejo de Ministros refleja perfectamente el sentimiento compartido de todo el Gobierno respecto a este tema. Es una ley muy importante que, como ustedes saben, salió de la mesa del Consejo de Ministros y, por tanto, el Gobierno ha manifestado en ese texto cuál es su posición. Es la posición que yo les puedo transmitir en nombre del Gobierno en su conjunto. Ahora llega al Congreso de los Diputados, donde los grupos parlamentarios pues tienen que hacer su trabajo. Yo estoy segura que lo harán. Y respecto al Partido Socialista, creo que no hay ninguna duda de que este es el partido que trajo los derechos y las libertades para el colectivo LGTBI, para las personas trans. En los últimos días, escasamente una semana, Bruselas ha enviado diferentes globos sondas y ahora ya sonoros clarinetazos al Gobierno de España para que espabile con la aplicación de los fondos europeos. Están llegando a los que los solicitaron con cuentagotas y eso está molestando a las autoridades de la Unión Europea. Hubo rumores sobre posibles congelaciones de estos fondos porque no están llegando, luego desmentidos, y ahora llegamos al punto en el que Bruselas exige que se auditen, y lo van a monitorizar, los sistemas de adjudicación de esos fondos por parte del Gobierno de España. En Europa no se fían de las cuentas españolas. El dinero de los fondos de recuperación sigue siendo una gran incógnita. Por lo tanto, nos preguntamos, ¿qué está pasando con los fondos europeos? Según la agencia Bloomberg, el pasado viernes la Comisión Europea le hizo saber al Gobierno que no recibirá más dinero del Fondo de Recuperación hasta que no entre en vigor el nuevo mecanismo para controlar el gasto, algo que el Ministerio de Hacienda desmintió el mismo día. Poco después, la portavoz de Asuntos Económicos, Nuits Berlik, lanzó un mensaje de tranquilidad. España ha cumplido satisfactoriamente todos los hitos y objetivos vinculados a todas las solicitudes de pago presentadas hasta la fecha, y la financiación vinculada a las mismas ha sido desembolsada previa aprobación de los Estados miembros.
Pero la sorpresa llegaba este martes. En el Consejo de Ministros se decidió destituir a la directora general del Plan de Recuperación, Rocío Frutos. Según el Ministerio de Hacienda, había pedido hace 6 meses salir del organismo por razones personales, pero no se ha ido hasta que Bruselas anuncia que no va a dar más dinero. Según informó hoy el diario ABC, Bruselas pidió una auditoría sobre el sistema de control que usa España para los fondos europeos. El gobierno se comprometió con la Comisión Europea a tener el sistema de gestión e información sobre los fondos a finales de 2021, y a día de hoy todavía no lo tiene. Los funcionarios de la comisión detectaron debilidades y por eso decidieron investigar las cuentas. Los recelos de la comisión explican que Sánchez todavía no haya pedido el tercer desembolso de los fondos que estaba previsto solicitar en septiembre. Y momento ahora de hablar de Ucrania. El blanco de Putin continúa siendo la población civil. Hoy se han producido nuevos ataques contra edificios e infraestructuras esenciales. Ha ocurrido en Kharkov, en el norte del país, y en Zaporilla, y al menos 9 personas han resultado heridas. Es la respuesta rusa ante el rápido avance ucraniano en el sur. El Kremlin ha movilizado, atención, hasta 2.000 nuevos soldados a Gerson, a esta zona que ven aquí, para compensar las bajas que ha causado allí el ejército de Zelensky. Perder esta ciudad supondría un duro golpe para Rusia. Bueno, y además Bruselas sigue sin materializar ese tope al gas ruso. Los líderes de los 27 han cerrado un acuerdo para hacer compras conjuntas y para limitar los precios de los hidrocarburos, pero dejan todo en manos de los ministros, que se reunirán la semana que viene. Los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea han prometido este viernes medidas urgentes para intervenir el mercado energético al respaldar propuestas de Bruselas, como la adquisición conjunta obligatoria de al menos el 15% de las reservas y el límite flexible para el precio de las compras del gas. Il y a la forte détermination partagée à l'unanimité, les conclusions écrites en attestent, d'agir ensemble en Européens pour atteindre 3 buts. Baisser les prix, faire baisser les prix, garantir la sécurité d'approvisionnement et continuer à travailler pour réduire la demande. Así lo han expresado la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, durante la rueda de prensa que han dado tras la reunión. We do now have a very good and solid roadmap to keep on working on the topic of energy prices. Por su parte, España valora que se haya logrado consensuar un texto en materia de energía, pero cree que no recoge la ambición suficiente, según han indicado fuentes gubernamentales. El turno pasará el próximo martes a los ministros de Energía de la Unión Europea, que discutirán las cuestiones técnicas para tratar de concretar el desarrollo de las propuestas. Que las Fuerzas Armadas llevan mucho tiempo recibiendo presupuestariamente un dinero que no es suficiente para su mantenimiento y su modernización, para continuarla adecuadamente, era un secreto a voces. Hasta que hoy el jefe del Estado Mayor para la Defensa, el GEMAT, que es Teodoro Esteban López, ha dado carta de indubitada certeza a esos planes. Dicen que hay unidades en el Ejército que manejan material obsoleto. Así es que a partir de ahora es evidente que eso era así y además lo reconoce el propio GEMAT. Bueno, y desde hoy viernes todos los viajeros de fuera de la Unión que visiten España no tendrán que pasar ningún control en los aeropuertos. La ausencia de medidas, que incluye la eliminación del certificado COVID, eso sí, seguiremos teniendo que llevar mascarilla en el interior de los aviones, divide a los españoles. Estupendo. Estupendo, porque el COVID no se va a cortar, se va a quedar ahí de recuerdo, como la gripe. Me parece un poco imprudente, ¿no? Porque está aumentando mucho el COVID. Pues muy mal. ¿Cree que debería de pedirse algo como a nosotros en otros países nos lo piden, ¿no? Por seguridad más que nada. No, me parece bien, pero sin embargo yo acabo de venir de Malta y me han obligado a usar la mascarilla. Por ejemplo, en el avión venía un señor tosiendo todo el viaje. Pues considero que sí, podemos y estamos preparados para tomarnos una copa en cualquier discoteca de Madrid o de cualquier parte del mundo sin ningún tipo de restricción, porque no en el aeropuerto, que al final es donde más gente hay, ¿no? Era la joya del proceso de reindustrialización del gobierno de Pedro Sánchez y ahora está en peligro. Les hablamos de los planes para levantar una fábrica de baterías para coches eléctricos del grupo Volkswagen en Sagunto, Valencia. El grupo alemán cree que está en duda que las ayudas que ofreció el gobierno español a través del PERTE, que eran entre 700 y 800 millones de euros, se vayan a cumplir. De hecho, tienen algún dato que
que les informa de que iban a recibir en torno a 300 y algo millones de euros. Por lo cual han dicho, cuidado, porque si esto no se cumple, no vamos a llevar a cabo esta famosa fábrica de la que tanto alardeó Pedro Sánchez. Y claro, el presidente valenciano, Ximo Puig, pues está tratando de calmar los ánimos que ni él mismo debe tener precisamente tranquilos, y dice que espera que el resultado de todo al final sea positivo. Pero yo creo que hay una voluntad conjunta, el Gobierno de España la ha mostrado, creo que el Grupo Volkswagen también la ha mostrado de una manera bien eficiente y por tanto yo calculo que finalmente tras las negociaciones habrá un resultado positivo, no solo para la gigafactoría de la Comunidad Valenciana, sino sobre todo también para todo lo que es el proyecto Volkswagen en España, que estamos hablando de una inversión de 10.000 millones de euros. Elon Musk planea despedir al 75% de la plantilla de Twitter si finalmente se hace con la empresa. Ya saben que está a punto de cerrar esa operación. Esto supondría echar a más de 5.600 empleados de un total de 7.500 que tiene esta organización. El magnate haría recortes también en infraestructura tecnológica. Bueno, y además hoy queremos despedirnos con estas imágenes que nos llegan desde la Comunidad Valenciana. Temperaturas de hasta 30 grados en las horas centrales del día han llevado a muchos a disfrutar de un día con su familia en la playa o a darse un último chapuzón antes de ya meterse de lleno en el otoño, como hemos hecho aquí y en otras regiones de España. No tenemos tiempo para más. Les deseamos una feliz noche a todos, un buen fin de semana. No se olviden que mañana a las 22:30 tenemos una cita más Se perdió en Cuba con la ocupación, el problema de nuestros días. Y nosotros volvemos el lunes con toda la información aquí a las 9. Hasta el lunes.